Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Miércoles 16, 200 programas, aunque ustedes no lo crean. 200 con todo y todo. Bueno, como sea, cuando no andas contando, creo que llega solito y además con un gran, no solo mi amigo, ¿qué digo mi amigo? Mi maestro, mi prologuista. Bueno, ¿qué quieren que le? Yo creo que sí, hoy vale la pena, así un pequeño resumito, porque si no, vamos a pasarnos el programa leyendo la ficha curricular, pero por supuesto que abogado, bueno, no conoce otras formas de estudiar más que sale con mención honorífica de todo lo que hace mi querido Juvenal Lobato. Hombre, Además, todo lo hace, o sea, todo lo hace bien, lo hace a la perfección. Y además, no, obviamente, perdón, bueno, pues Carlos, perdón que te interrumpa. No lo sé, habría que preguntarle a mi esposa. eso, yo solo estoy estudiando, leyendo la parte profesional y académica. Pero bueno, faltaría eso, que sería lo más importante. Entonces, abogado técnico en administración, graduado por bueno, obviamente por la UNAM, la máxima casa de estudios, Claro. especialista en la Universidad de Salamanca, en Alicante, España, un máster, obviamente también en Génova, Italia. Híjole, mano, déjame seguir leyendo aquí. Pero bueno, obviamente profesor de la Sí, Facultad de Derecho de la UNAM desde 2005, sí, sí. ponente, escritor, académico, investigador. Bueno, pues, ¿qué les digo? ¿Qué les digo de Juvenal? Pero lo más importante es que muy, muy gentilmente, muy amablemente, aceptó inclusive hacer el prólogo de la última obra que publiqué y que presentamos en el aniversario de nuestra fundación Sí, y que sí. obviamente pues teníamos que invitarlo para que conmemorara con nosotros, obviamente estos. Fíjate, 200 ya programas, mi querido Juvenal, aunque no lo creas, nunca, pues es que nunca te imaginas, pues, nunca te imaginas, empiezas con uno, empiezas con otro, y la Claro. pandemia, pues sin querer queriendo, ¿no? Como decían Sí, el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, pues empezamos de alguna otra manera a tratar de llevarle a la comunidad Orfe este conocimiento que ustedes hacen posible y que pues vía línea o vía Zoom o vía lo que ustedes quieran, aprovechábamos de alguna manera el tiempo y la coyuntura que en ese momento existía y que ahora es una realidad y que ahora, hoy, miércoles 16, obviamente del 2024, cumplimos 200 programas de Conversando con Orfe. Así que, sin más preámbulo, muchísimas gracias a todos. Les agradezco profundamente que hayan confiado y que nos hayan acompañado a lo largo pues de estos, ya ni no sé ni las fechas, pero sí los programas. Entonces, y horrible. obviamente sí los programas 200 y qué mejor que con mi querido amigo Juvenal Lobato Díaz, que está aquí con nosotros, man. Fíjate nomás Hombre. que agasajo, Juve, que agasajo que estés aquí con nosotros en estos 200. No te vamos a invitar a los siguientes 200, no seas mala onda. Pues, no sé, 220 o alguna cosa de esas. Oye, pero tú no te acuerdas, Carlos. Yo estuve festejando los 100. Yo hice los 100. Fíjate, fíjate. La verdad es que no tienes Sí, memoria, ¿eh? es cierto, es el programa número 100, es Así es cierto. que vas a invitar al 300. Entonces ya el 300 ya es un hecho. Ahora falta, vamos a anticipar, a lo mejor vamos a hacer etapa uno, etapa 2, ¿no? Programa uno, programa 2, ¿no? Así como para no esperar 100 programas, para Sí, tenerte, para tenerte aquí con nosotros, para que me platiques. Ay, a ver, platícame sí. todo lo que los fiscalistas y lo que los empresarios y lo que los colegas andan así como todos sin querer nos preguntamos, oye, ¿cómo ves? ¿Va a haber reforma? ¿No va a haber? ¿Cómo va a estar la onda? Sí. Ya sabemos que obviamente el gobierno tiene hasta el 15 de noviembre para Así es. presentar un paquete económico.
Ujú. Me siento como la época de antaño cuando mi papá nos llevaba de vacaciones Ujú. y el 30, 31 estaba medio estudiando o esperando a que saliera. Yo, ¿qué te pasa, papá? Que no, es que, no, es que está saliendo la reforma. Luego, obviamente, pues se dio el cambio y Claro. entonces el 15 de noviembre, salvo que haya cambio de gobierno en el Así es. sexenio, Sí. tendría que estar aprobado, obviamente, en agenda ordinaria, por así decirle, Ujú. el 15 de noviembre. Y ahora, como una excepción constitucional, tiene que estar presentado antes de esa fecha, o sea, hasta esa fecha, Y por lo que pudiéramos, yo no creo, pero bueno, ya me lo platicarás, ujú. pudiéramos sentir lo que sentíamos antes cuando llegaba el 31 de diciembre. Entonces, a Oye, ver, platícame, mi Juvenal. Oye, oye, maestro, ¿qué digo, gracias. No, hombre. maestro? No, hombre, de No, veras, el doctor Juvenal Lobato Díaz está aquí con nosotros en es, el programa 200. Así lo hicimos a propósito, para que, porque si se lleva, se aguanta. Así que, a ver, platícanos, Juve. oye, A ver, gracias, dame como que gracias, algo así gracias, Carlos. que me haga A sentir ver. así, como que así, que relajado. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde estamos A ver, ahí parados? te va. A A ver, ver. mira, Carlos, primero, varias cosas, Carlos. La verdad es que primero que nada agradeciendo tu generosidad, como siempre, la de tu equipo, para que estemos aquí. Como bien lo decíamos, el 100, el 200, ahora vamos a esperar el 300 y así nos vamos. Aunque suena marca de coche, pero bueno, de tipo de coche. Entonces, no, agradecerte, Carlos, de verdad, toda tu generosidad. Yo feliz de la vida de platicar contigo, además de esta comunidad, digamos, académica que hemos hecho, profesional. La verdad es que siempre que tengas esta deferencia conmigo, pues te la agradezco mucho para platicar de estos temas, ¿no? Y más ahora, porque déjame decirte, antes de que te responda a tu pregunta, me agarraste en la ciudad de Santiago de Chile. Desde acá les mando saludos. Estamos, y ahí va un poquito el comercial, Carlos, estamos en el Congreso, o mejor dicho, las llamadas Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. Déjame hacer un poquito un comercial, digamos, académico en esto, porque la comunidad académica en México, tú lo sabes muy bien, y de hecho vas a entrar ya pronto a la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Este instituto, Carlos, el ILAT, así conocido para los cuates, llamémosle así, es un instituto, dicen, de institutos, es decir, agrupa a las academias de derecho fiscal de todo Latinoamérica o de la mayor parte de los países de Latinoamérica, y además se agregan Italia, España y Portugal. Y esto, para que quienes los escuchan lo sepan, porque además tiene que ver con lo tributario, de lo que yo te diría que más se presume o presumimos en el ILAT es de la generación de la doctrina ILAT. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente quienes participamos en estos, en la academia en México y en otras academias en los demás países de Latinoamérica, nos reunimos cada 2 años, Carlos, en un país distinto de los que conforman el ILAT para hablar de dos temas que se trabajan o que se prevén desde 2 años antes, Carlos. Ahorita les diré cuáles son los dos temas que estamos Dale. trabajando ahora. Y se nombra lo que se conocen como relatores generales, que son de distintos países, y a partir de ahí, Carlos, se nombran a relatores nacionales. Una vez Ujú. decididos los temas, tú tienes que mandar tu trabajo como relator nacional, y además de eso hay dos eventos técnicos importantes, las llamadas comunicaciones técnicas y los seminarios. Entonces, Carlos, es toda una semana, ahorita vamos acá a la mitad, miércoles. Toda una semana, Carlos, nos la pasamos prácticamente discutiendo sobre estos temas que se definieron de manera previa, y se genera, reitero, lo que se conoce como la doctrina ILAT. Cualquiera de quien nos escucha, busque ILAT y van a encontrar todas las conclusiones de cada tema que hemos hablado desde prácticamente que se fundó el instituto, que además, curiosamente, se fundó en México con un gran fiscalista, don Ernesto Flores Zavala. Él fue el que ¿Cómo auspició no? por ahí a finales de los años 60 este instituto. Entonces, la verdad es que
Hoy, por ejemplo, estos temas de los que estamos hablando en esta semana acá en Santiago de Chile son, por un lado, la evolución en su caso de los principios constitucionales en materia tributaria a la luz de la globalización y por otro lado la inteligencia artificial aplicada, por supuesto, al derecho tributario. Entonces son jornadas extenuantes, Carlos, delicadas, no, ahora sí que no son como a veces los congresos que conocemos en México donde nos vamos a pasear y de vacación. Acá genuinamente nos la pasamos encerrados de los 5 días de la semana, 4, solamente uno es el día que tenemos de descanso y generamos estas discusiones muy álgidas en ocasiones para que salgan las conclusiones de cada tema por unanimidad de los asistentes. Evidentemente, quien no lo considera así puede externarlo, pero somos todos los países. Entonces, ya te veremos por acá ahora que ingresas a la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y que desde luego participes también seguramente en estos congresos que son cada 2 años. Imagínense, y ya con esto termino el comercial, que ahorita tenemos, estaba viendo, planeadas nuestras jornadas hasta el año 2044. O sea, ya están los Ay, cara. países señalados. En 2 años nos toca Brasil. Esta semana definimos los dos temas del próximo congreso en Brasil, que va a ser en Sao Paulo, y después Dominicana y después Italia. Por lo menos les menciono los que vamos a tener aquí al 2030. Entonces, es una doctrina muy interesante, la verdad. Y bueno, pues ojalá que ahí quienes nos escuchen se interesen. Sé que nuestro perfil y las pláticas que tomamos tú y yo son pláticas más de índole quizá práctico a lo que quieren solucionar, pero siempre todo esto se complementa muy bien con la parte académica. Entonces, para que lo consideres, perdón por tomarme estos minutos, pero creo que era importante no solo por Hombre, que. el contexto, sino para que veamos todo lo que se genera, ¿no? Desde el punto de vista tributario también de nuestro país. Oye, platícame entonces. em, ya sé, como, a ver, ya sé que todo mundo se hace la misma pregunta. Ujú, ujú, Todos. ujú, Sí. ujú. Yo tengo varias. Este proyecto que circuló o que está circulando o que pretende darse a conocer, creo que no es verdadero, No. creo que ni sabemos Ujú. quién presentó la iniciativa, no Oh, no, hemos no. hablado, no hemos escuchado inclusive a la presidenta Claro. o, Déjame ir ahí con a esto, ver, Carlos. dime, a ver, A ver, platícanos. justo estaba aquí anotando lo que tú decías hace un momento. A ver, primero lo que debemos tener claro para quienes nos escuchan es que este año es un año sui generis, hablándolo como tú lo referías, de carácter excepcional, porque se asume el cambio de gobierno y por lo tanto el plazo que tradicionalmente nosotros conocíamos del 8 de septiembre que tienen el presidente en turno cada año o la presidenta en este caso para mandar el paquete económico al Congreso de la Unión se cambia. Por solamente en los años donde hay cambio de gobierno se prorroga hasta el 15 de noviembre, que es lo que tú estabas señalando, para la Sí, presentación. Recordemos ahí, para quienes nos escuchan, Carlos, que es muy importante, de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, el Congreso, perdón, la Presidenta de la República en este caso, tiene la obligación de mandar varios documentos, que es con lo que se continúa con todo el ciclo económico del paquete económico que conocemos. Primero, tiene que mandar en su caso este informe del uso de la facultad que durante el año hizo en materia de comercio exterior, de aumento o disminución de tasas. Tiene que mandar los llamados criterios de política económica, que ya por ahí en algunos casos nos han ido dibujando, sobre todo la inflación, que es el que más nos inquieta. Y en su caso, bueno, tiene que mandar, por supuesto, el proyecto de ley de ingresos, Carlos, que es bien importante de la federación. Tiene que mandar, en su ok. caso, el presupuesto. Bueno, después viene ya el presupuesto de egresos, que corresponde a un paso posterior, pero acuérdense que viene en ese paquete que debe presentar, en este caso, a más tardar el 15 de noviembre, la llamada miscelánea fiscal. Y aquí ya nos vamos adentrando al tema. Esa Ok. miscelánea fiscal, nos escuchan, recuerden, no son otra cosa que todo este paquete de reformas tradicional que propone el gobierno en turno, el presidente o presidenta en turno, para que se modifiquen diversas leyes fiscales. Hay que contextualizar, Carlos, el sexenio pasado solo tuvimos un paquete o paquetes de reformas fiscales durante los 3 primeros años de gobierno. Recuerden que los últimos 3 ya no se Ujú, mandaron ujú. prácticamente ninguna. La última fue un paquete que reformó más de 200 artículos de todas nuestras leyes fiscales en el año 2021. Y entonces esto fue de la mano a lo que el presidente en su momento había dicho.
no más impuestos ni aumentar los existentes. Sin embargo, y es aquí lo que nos va a llevar ya al tema que nos convoca Carlos, se dijo, bueno, no va a haber eso, pero sí vamos a recaudar más. Y no había otra manera de hacerlo más que presionando, más que empezando a ejercer lo que genéricamente tendríamos que llamar facultades de revisión, que yo ahí, como lo hace Prodecon, todavía Prodecon, porque también creo que nos van a dar una sorpresa eliminándola, pero bueno, ese sería motivo de otro tema, de otro programa seguramente. Estas facultades de revisión son básicamente dos. Las llamadas facultades de gestión, que se volvieron, y es en las que yo me gustaría ahorita ahondar más en lo que vamos a platicar, porque es hacia donde pienso que va a ir lo que va a hacer este gobierno, y las facultades de comprobación. Entonces, lo que nos han dicho, Carlos, y con esto cierro la respuesta a tu primer planteamiento, es que la presidenta también no va a presentar paquete o miscelánea fiscal, que ella ni siquiera tiene esa intención, que no va a haber nuevos impuestos ni se van a aumentar los existentes. Eso es lo que ha dicho. ¿Podría gestarse una propuesta como las que se dieron durante los 3 primeros años? Probablemente sí. Es decir, tendríamos que esperar al 15 de noviembre para ver si sí viene una miscelánea fiscal que busque modificar, Carlos, más reglas procedimentales, más el código fiscal, no normas sustantivas. Eso sería previsible. Vamos a ver lo que tú comentabas, y ya con esto termino esta primera respuesta, Carlos. Lo que tú decías de este documento que estuvo circulando, hay que ser muy cautelosos, más en esta época donde estos documentos circulan de esa manera. Nadie dijo, esta boca es mía, nadie lo aceptó como tal, ni el gobierno, ni nada. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Yo no dudaría, Carlos, que sí estén pensando quizá en algunas iniciativas de reforma, pero no se hacen todavía de manera oficial. Y si me preguntas, me adelantaría un poco diciéndote que como las veo es para seguir presionando a los contribuyentes, como varias de las que tuvimos durante estos 3 años, que igual ahorita platicaremos porque me parece que serán las que tendrán todavía más ejecución. Entonces, yo empezaría con eso, Carlos. Habrá que estar atentos, vamos a ver. Y ahorita les digo sobre dónde pienso que puede ir, a propósito del título que elegimos para este conversatorio, esto de la fiscalización en el nuevo gobierno. Me parece que van a seguir tratando de explotar las facultades que durante los 3 primeros años del sexenio anterior se gestaron y se dieron. Vamos a ver si presentan algo. Tengo mis dudas, no creo que lo vayan a hacer, pero bueno, aquí no se trata de creencias, sino de ver realmente ya cómo lo van a sacar. Entonces, creo que ese es el contexto, Carlos, en el que nos encontramos ahorita hablando de lo que va a ser el SAT. Tendremos que estar a la expectativa para ver si hay alguna propuesta. Hoy en día pareciera ser que no va a haber ninguna, ¿no? Sí te tengo que preguntar Por porque, favor. pues es que platicando con los empresarios, Uh -huh. pues se sienten, oye, me voy a poder defender en materia fiscal si la autoridad ejerce eh, sus actos de gestión y sus actos de comprobación y todo este tema que trae, por supuesto, que pudiéramos, no sé, eh, pues le hemos llamado, a lo mejor correcto o incorrectamente, esta neofiscalización de la autoridad revisora. Em, yo no sé si eh, el empresario está preocupado porque estos mecanismos de protección de derechos pues realmente se ha desconocido en tema de materialidad de operaciones, se ha desconocido muchas veces en restricción de certificados con sello digital. Eh, este tema, la Prodecon nos ayudaba también, si quiero decirlo, en el tema de quejas, reclamaciones, pero bueno, el acuerdo conclusivo me parece que era interesante en tema de tiempos, pero ahora, ¿cómo va a quedar este tema de, pues no sé si el recurso de revocación que pudiera tener todavía un tema de litis abierta, cómo
cómo van a quedar los juicios de nulidad, cómo va a quedar el amparo indirecto. Ay, tantas cosas que A ver, necesitamos Carlos. más tiempo. A ver, Carlos, a ver, vamos poniendo los puntos sobre las sillas. Tocas muchos temas que me parece que sí va a ser bien importante tenerlos presentes, como bien dices, para el empresario, para el comerciante de a pie, para el que día a día hace su trabajo y busca ganancias, busca generar empleos, etcétera. A ver, déjame lo divido en varias cosas. Primero, ya hacíamos referencia al tema de las facultades. ¿Qué pienso yo que va a suceder en este gobierno, Carlos? Sin duda se van a aumentar o van a seguir dándole primacía a las llamadas facultades de gestión. Para que quienes nos escuchan lo recuerden, quizá muchos ya lo conocen, pero básicamente nos referimos a estas facultades que tiene la autoridad de asistencia al contribuyente, de control de los contribuyentes y de vigilancia, sin que esto, Carlos, implique una revisión o una auditoría. Creo que quienes nos escuchan no nos dejarán mentir, eso ha proliferado, cada vez recibimos más correos electrónicos, cada vez recibimos más comunicados donde nos dicen, oye, tu DIOT en comparación con lo que tú me informaste, hay una inconsistencia, oye, tus certificados fiscales digitales que expediste en relación con lo que me declaraste, hay una diferencia. Todo eso, Carlos, me parece que lo vamos a seguir teniendo y yo diría de una manera todavía más palpable. Si así como de repente pasa un día y no presentamos una declaración y al día siguiente ya tenemos el correo electrónico, yo no dudes que para esta mayor fiscalización o mayor gestión, llamémosle así, van a hacerlo todavía más rápido. Entonces, tengamos eso claro. Tú ya mencionaste alguna de estas facultades, Carlos. Por supuesto, la restricción y suspensión del certificado de sello digital, que me parece que es una medida, y yo se lo dije a Raquel Buenrostro varias veces. En la última reunión que tuvimos con ella, le dijimos, si ustedes hacen una lista pormenorizada de cuántas causas puede haber para restringir o para suspender un sello digital, Carlos, en aquella ocasión contábamos alrededor de 81 causas distintas por las cuales se podía dar. Entonces parece un campo minado, ¿no? Me muevo y me van a cancelar, me muevo y me van a restringir. Entonces, la realidad es que esto ha sido muy difícil. Ellos les encontraron una herramienta, no me gusta ocupar mucho la palabra, pero creo que no hay otra, que es una herramienta de extorsión fiscal, de presión fiscal. Ah, ¿quieres arreglarte? Ven, si no, te restringo, si no, te suspendo, si no, te cancelo. Entonces, esa parte creo que ahondará. Desde luego tendremos que defendernos y ahorita voy a esa parte que tú bien mencionabas. Recordemos que también otras de estas facultades son las opiniones de cumplimiento y los listados, que tú eres experto en estos temas, los famosos listados del 69B y BEBIS. También recordemos lo que tú decías sobre la asistencia y la difusión hacia el contribuyente, y ahorita voy a Prodecon, y por supuesto, pues todas estas formas en las cuales al final han presionado, incluso, acuérdense, hubo una reforma que todavía, de las últimas que hubo, ¿se acuerdan? De la solicitud de firma electrónica. Quienes nos escuchan y tú, Carlos, te debes acordar, acuérdate que lo que hicieron fue que si yo como socio que tengo el control en una empresa, resulta que tengo un problema con el 69B, por decir algo, constituir otra empresa, entonces la otra empresa no va a poder tener su firma electrónica porque este tiene un problema con el 69B. ¿Dónde se había visto? Una sanción para mí trascendental, es decir, que afecta Sí, la distinción entre uno y otro. Entonces, para mí todo este tipo de reformas son las que se van a dar, Carlos. Y yendo un poco a lo que tú decías, por un lado, creo que ahí es donde debemos poner foco, donde los empresarios debemos estar atentos en la medida de lo posible. Y dos, Carlos, la Prodecon. Esta parte quiero dividirla entre la Prodecon y ahorita vamos a la defensa fiscal. La Prodecon, Carlos, todo pinta para que, como lo marca la iniciativa que presentó el presidente en febrero pasado, se fusione con la Conducef. Ya no tenemos titular de Prodecon, ya se fue ahora a una agencia ahí en materia de agricultura. Dicho sea de paso, pues me parece que lo más rancio de las épocas priistas en prácticas en este gobierno con la gente improvisada, ¿no? Pues ahora soy experto en impuestos, ahora voy a ser experto en ejidos, ¿no? Por decir algo extremo, ¿no? No se diga caso Infonavit, que también a nosotros nos preocupa, experto en petróleo, ahora experto en vivienda. Pero bueno, ¿qué decíamos de Prodecon, Carlos? Eso sí es muy preocupante. Para mí hubo dos reformas durante este sexenio, el sexenio anterior, que trataron de minar los acuerdos conclusivos. Acuérdense, una, la limitación del plazo para solicitarlos y dos, la limitación del plazo de duración. Prácticamente con la idea, si tú me preguntas a mí, de sepultar esta herramienta que nos ayudaba mucho. Entonces, confiemos en que esta reforma todavía tarde que no se pueda dar, pero al final del día debemos estar muy atentos a
la manera en la que Prodecon durante los años que nos ha servido, ojalá pueda permanecer y que estas facultades dentro de esta fusión con Conducef puedan seguirnos ayudando, pero todo parece indicar que no, Carlos. Y termino la respuesta a esta segunda pregunta que me hacías, Carlos, con algo sumamente preocupante. Tú lo decías muy bien, la defensa fiscal. La defensa fiscal, quienes no sé si a lo mejor solamente, como bien dices, aquellos que somos abogados que nos metemos tanto en esto, pero les recuerdo que una de las reformas a la Constitución que se aprobó con la reforma fiscal fue que todos los juicios fiscales, no distingue, amparos o juicios de nulidad, deben durar a más solo 6 meses para su resolución. Alguien diría por ahí, oye, Juana, pues qué buena iniciativa, ¿no? Pues ya va a ser la justicia por decreto pronto y expedita. Pues yo les diría, no se emocionen tanto, porque considerando el esquema integral del proceso de elección de jueces, y perdón que sea irónico en esta frase que voy a decir, pero con nuestros jueces del bienestar que van a llegar el próximo año, yo no te quiero decir que prácticamente por ahí escuchamos a esta mujer llamada Lenia Batres, no le puedo decir el cargo que ocupa por una cuestión de convicción, pero lo decía, ¿no? Cuando estaba hace unas semanas, 1 o 2 semanas, en una discusión pública, que ella no consideraba que era inconstitucional, creo que era una ley de ingresos de un municipio, porque decía que ese dinero ya lo habían presupuestado y que ese era un interés superior. Si esos son los parámetros que vamos a tener en lo fiscal, Carlos, también tenemos razón para estar preocupados. La idea sería, por supuesto, y cierro la parte de la reforma fiscal, perdón, de la reforma judicial. Nos va a terminar afectando. Acuérdense que si bien el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no se reformó, sigue su proceso de nombramiento, la mayoría de los perfiles son gentes afines al gobierno en turno y eso ya no va a tener un tope, un límite en el Poder Judicial. En el Poder Judicial con esto creo que nos podemos encontrar y será una de las tantas razones, en mi opinión, por las cuales no es una buena reforma la que se dio, la forma de esta elección y la forma de resolver. Tendrán otros intereses, quizá los derechos de los contribuyentes pasen a segundo término, sobre pretexto de un interés de mayor recaudación, que aunque en algunos casos lo habíamos visto en varios asuntos, pero siempre teníamos esa tranquilidad con el Poder Judicial, por lo menos en la mayoría de ellos. Entonces, no quiero desanimar a todos los que nos escuchan, a los empresarios, pero esto nos va a obligar a algo que tú sabes hacer muy bien, Carlos, que es el compliance fiscal, que es tratar de estar o de evitar llegar a un posible conflicto con la autoridad, tratar de cumplir con todas nuestras obligaciones fiscales para no llegar a un litigio, porque se ve cuesta arriba, Carlos, se ve difícil que estas circunstancias, estos 3 aspectos que les acabo de mencionar puedan dar como resultado una buena actuación para los contribuyentes, ¿no? Ay, Dios mío. Bueno, ¿y qué va a pasar con los juicios que están corriendo, Juve? No, esos se tramitan con los tiempos claros. Estas normas aplican a partir de que entran en vigor, por supuesto. Eso sí no tiene por qué, no le resultaría aplicable una reforma como esta. Y de hecho los propios transitorios de la reforma lo dicen, ¿eh? Entonces, esto aplica, creo que a partir de la designación, que es julio 25, julio de Julio 25. 25 y la primera elección extraordinaria que vamos a tener de jueces magistrados. Acuérdense que la semana pasada, el sábado anterior, hubo esta tómbola para sacar, insacular los espacios que van a ser objeto de votación. Ahí recordemos para nuestros amigos que nos escuchan que nuestra materia es la materia administrativa, es decir, los jueces que nos van a resolver, por lo menos en algunos circuitos judiciales como la Ciudad de México, son materia administrativa, entonces serán ellos los que resolverán los temas fiscales y se van la mitad de los que están en su totalidad y en la siguiente elección extraordinaria de 2026 prácticamente vienen la segunda camada, déjenme llamarlo así, de la elección en voto popular. Entonces, sí, Carlos, las cosas no pintan necesariamente bien, ¿no? Entonces, por eso cobra relevancia lo que te decía, y además que tú siempre has sido muy enfático en eso, en tus cursos, en tus libros, en todo, de el cumplimiento fiscal. O sea, evitemos llegar a un litigio, evitemos llegar a un conflicto con la autoridad para que no nos extorsionen desde el punto de vista fiscal. Fíjate cómo cambió la palabra, ¿eh? No hemos hablado en estos tiempos tanto de terrorismo fiscal, hablamos de extorsión fiscal. Qué triste, ¿eh? Ay, caray.
porque no, y estos mecanismos, me parece, fiscales, este procedimiento de inexistencia de operaciones, todavía no tenemos, hemos estado solicitando que este concepto jurídico indeterminado de materialidad por lo menos se acerque un poco, porque, porque la autoridad aplica un concepto, o más bien el procedimiento del 69 se confronta con la facultad de comprobación directa del artículo 42. Y además tienes el problema del tiempo, o sea, estos 30 días que, si bien es cierto, ya hay un precedente jurisdiccional de que si acreditas la materialidad a posterior de los 30, sí procede, pero estas facultades de gestión tributaria que prácticamente son masivas, no le cuesta nada a la autoridad. Yo no sé si estas normas antielusión o o estas compulsas con terceros, o si ya la autoridad de plano va a empezar a determinar la simulación de actos jurídicos. Todo este tema y los delitos fiscales, me parece. Tú nos los has enseñado muy bien, estos temas de delitos fiscales y todo el tema que me parece que va a estar, pero de a peso, todo el tema de infracciones administrativas. ¿Qué opinas, mi querido maestro A Juve? ver, varias cosas, Carlos, y creo que, a ver, estamos abarcando para quienes nos escuchan todo el panorama de lo que se avecina. A ver, empecemos, mira, recordemos algunas de estas reformas. Acuérdate que yo las tengo muy presentes porque, digamos que fueron los momentos en que tu servidor Ujú, presidía la Comisión Fiscal de ujú, Coparmex. ujú, Y, y si algo yo te debo decir es que yo no me quedo callado, sea quien sea. ujú, Y eso le consta a la hora secretaria de la Función Pública, antes secretaria de Economía y antes jefa del SAT. Y recordemos, Carlos, que hubo varias reformitas, déjame llamarlas así, que no han ejercido todas sus facultades o no las han terminado por ejercer. Y yo no dudo en que lo van a ujú, hacer. ujú, Menciono por lo menos tres que tú ahorita te refieres. Uno, la cláusula antielusión. La cláusula antielusión o antielusiva, recordemos para quienes nos escuchan, no es otra ujú, cosa que una facultad que tiene la autoridad fiscal para reconfigurar, para recaracterizar lo que tú hiciste y que a juicio del SAT no es lo que quisiste hacer y solamente lo ujú, hiciste con la idea de evadir el pago de impuestos. Esta cláusula antielusión, un ejemplo muy sencillo para quien nos escucha. Vamos a pensar que yo quiero vender mi casa y resulta que al final digo, no, ¿sabes qué? Pues no la voy a vender, mejor se la voy a rentar a alguien y se la rento durante 30 años. El SAT va a decir, ah, no, tú en realidad querías vender tu casa y no la vendiste y decidiste rentar durante 30 años porque no querías pagar el impuesto que se genera por la venta de esa casa, pensando que fuera grabada, ¿no? Salvo el tema de la exención. Entonces, no, te la voy a reconfigurar. Temas así como esos, Carlos, recordemos que no les ujú, gustó cómo quedó cuando se aprobó, no les gustó. Si se acuerdan ustedes y que nos escuchan, logramos que se incorporara que tenía que haber un consejo interno del SAT para que determinara si era correcta esa reconfiguración. No le gustó al SAT y la dejaron ahí, dijeron, bueno, está bien, ya la tenemos, pero hasta hace un año y medio, creo, empezaron con el tema de quiénes iban a ser los integrantes de ese comité, porque resultaba que los funcionarios del SAT saben más de empresas que los propios empresarios, ¿no? Entonces yo decido hacer una operación y me la cambian. Entonces, eso no les gustó como quedó con esta reconfiguración, con este candado que le pusimos y la han dejado. Pero eso, Carlos, nos llevó, y acuérdense quienes nos escuchan, y tú lo dijiste ahorita, a que se modificara, si memoria no me falla, fue el 46A, sobre la simulación en facultades de comprobación para partes relacionadas. Ahí, que es un ujú, concepto muy similar al de la cláusula antielusión, nada más que acá, como dijeron, ya lo modificaron, dicen, es que solo es para facultades de comprobación, solo entre partes relacionadas, sí, pero me estás reconfigurando, me estás diciendo que yo estoy simulando sin cumplir con el 5A. Entonces trataron de darle la vuelta, ujú. todavía yo no tengo noticia, no sé quiénes nos escuchan o tú, si la han tratado de aplicar, cualquiera de las dos. Yo todavía no he tenido por lo menos en lo inmediato alguna noticia de eso, pienso que lo van a hacer y pienso que no van a tardar en hacerlo. Y la tercera, Carlos, que decíamos también hablando de esto, los famosos parámetros de utilidad o de ganancia, ¿te acuerdas? Llevamos creo que Sí. 8 publicaciones
Esa fue una reforma de 2021 que dijeron se faculta al SAT para que publique, pero recuérdame el nombre, no es parámetros de utilidad, son tasas efectivas, las llamadas tasas efectivas, coloquialmente hablando. Llevamos 8 publicaciones y no las han ejercido, ¿eh? Todavía de manera masiva. Entonces habrá que estar atentos. Yo creo que son de esas a las que tú te refieres, donde nos vamos a encontrar la aplicación práctica de ellas en los próximos meses, en los próximos años, en este sexenio. Y agrego una, Carlos, dejando estas facultades de gestión que tienen ese nombre. Y solo les puse 3 ejemplos, ¿eh? Hay varios más de esas reformas que se dieron en esos 3 años. El tema de la facultad o de la auditoría electrónica, la revisión electrónica. No la han Ujú. explotado, Carlos. Esa les, No, no sé por qué, algo hay ahí que no me deja tranquilo porque no lo hayan hecho, no sé qué estén pensando, pero esa es una facultad que vienen y mandada a hacer para ellos. ¿Por qué? Porque no les representa costos económicos elevados, todo lo hacen con el uso de la inteligencia artificial, de los algoritmos, de la información que nosotros le damos y su desarrollo es muy sencillo. Ahí es donde creo que es donde va a venir un tema fundamental en esto, ¿no? hay una preliquidación inclusive. Resolución provisional y oficio de preliquidación, acordémonos. Y tengo 2 opciones. O me adapto o presento pruebas, alegatos, y si es que no son convincentes, me liquidan. Entonces, estás hablando que esto se reduce tiempo, reduce costos y se hace con la misma información que nosotros proporcionamos, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos, básicamente 3 elementos de información: contabilidad. Dentro de la contabilidad, por supuesto, los FDIs, creo que los que expedimos y los que nos expiden. 2, información bancaria, sin duda, ¿no? Oye, banco, a ver, dime cuánto regresó, cuánto ingresó. Y una que puede ser parte de contabilidad, pero a mí me gusta poner la parte, que son el timbrado de los sellos digitales, perdón, el timbrado de los CFDIs. Con estos 3 Ujú. elementos, contabilidad, CFDIs y información bancaria, prácticamente pueden a nosotros hacer, dirían los norteamericanos, pueden machear o pueden cruzar la información para llegar a este oficio de preliquidación y para llegar a esa resolución provisional, ¿no? Si tienes información de que yo creo que está muy desgastado el gobierno o se está desgastando lo necesario, lo suficiente con la reforma judicial o con este nuevo orden judicial. Sí creo, y yo me acuerdo, salvo Uh lo que tú opines, mi querido maestro Juve, que -huh. el primer año de gobierno, cuando cambia presidente, no hay reforma fiscal, sino al contrario. Ha habido un tema de amnistía que AMLO evitó, no hizo el tema de amnistía, al contrario, Uh eliminó la -huh. compensación universal y prácticamente eliminó la condonación. Uh -huh. Y no hizo un convenio. Yo creo, si alguien nos está escuchando que tuviera una cercanía, yo creo que a la doctora Claudia Sheinbaum le convendría tener un acercamiento con los empresarios para lograr que los empresarios deudores o los que tengan atrasos o adeudos fiscales, me parece que el gobierno necesitando Uh recursos, me -huh. parece que pudiera ser una buena carta. ¿Cómo ves tú esto? Sí, por supuesto. A ver, recordemos, Carlos, que el tema de los programas de amnistía fue satanizado por el presidente anterior, por el presidente López Obrador. Y me parece que de una mala forma, porque debemos recordar que esa satanización tuvo su origen incluso en su propio partido, el entonces PRD, cuando se aprobaban. Recordemos que no era una facultad discrecional la creación de estos programas de condonación o de amnistía, sino que se aprobaban en la ley de ingresos, votaban todos los partidos políticos en cada paquete económico que se proponían, y entonces creo que a partir de ahí hubo una, insisto, satanización, me parece equivocada del esquema. Pero considerando esto, Carlos, más allá de lo que podamos pensar, yo veo muy difícil que pueda existir, ¿eh? Lo veo muy complicado. Y tomo como parámetro 2 aspectos. Uno, la actitud que ha tenido la presidenta electa actualmente con el respaldo a las políticas de su antecesor. Parecía, todos creo que por ahí algunos guardaban la esperanza de que pudiera marcar un antes y un después y decir, ahora soy la presidenta, voy a cambiar.
Con el caso de la reforma al Poder Judicial, parece que al contrario, fue literalmente un segundo piso de esa transformación. Ella es una defensora vehemente de la elección por voto popular de los jueces y me parece que eso va de la mano con el segundo punto, es decir, de mantener que no existan estos programas de condonación o de amnistía. Y el segundo punto tiene que ver con una discusión pública que quizá quienes nos escuchan lo han visto, que ha sucedido con este empresario televisivo de la empresa televisora. Claramente eso es hacia lo que ellos desprecian, es lo que no les gusta, y yo creo que en esa medida pensar en un programa de amnistía podría caer él, podrían caer otros más, y no creo que estén dispuestos a hacerlo, Carlos. Yo lo veo difícil, lo veo muy complicado. Pero bueno, a ver, dicen que la ilusión o la esperanza es lo último que muere, estaremos atentos. Y termino esta parte, Carlos, de tu pregunta con lo de la reforma. A ver, miren, para mí hay dos personajes, desde luego importantes en el SAT. Por supuesto, el jefe del SAT, que ha mantenido sí un perfil bajo desde que fue nombrado, desde que era el también administrador general de grandes contribuyentes, pero el titular ahora de la Administración General Jurídica, Ricardo Carrasco, si mi memoria no me falla, y ahí yo sí te lo puedo Es decir, correcto. me tocó varias veces ver con él. Si algo han hecho, Carlos, es detectar temas muy específicos. Ejemplo claro, el famoso tema de la nuda propiedad, la transmisión de una y otra, donde dijeron, a ver, yo detecté esto como una práctica que no me gusta, modifico. Yo sí pienso, Carlos, que para 2025, 8 de septiembre de 2025, sí vamos a tener un paquete de miscelánea fiscal tendiente, así como los de los 3 primeros años del gobierno del presidente López Obrador. Muy puntual, muy quirúrgico, muy específico, después de todos estos análisis y todos estos estudios que hagan sobre prácticas que consideren que están en contra de lo que a su juicio pueda ser una afectación al erario público. Entonces, este año sí coincido, yo creo que no va a haber nada, vamos a ver, insisto, hay que también no ser absolutistas, pero yo lo veo difícil por esto mismo que acabamos de comentar, pero sin duda creo que para 2025, que sería entrar en vigor en 2026, sí vamos a estar hablando de una serie de reformas que seguramente van a impulsar para ir otra vez sobre esto. No creo que vaya a ser otra vez aumentos de impuestos o de tasas, sino esta parte nada más, ¿no? Sí, y esperaremos la implementación, bueno, de esta iniciativa, de esta realidad que es el tema del pilar uno, ¿no? Y el pilar 2, ¿no? Sí, 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 totalmente. Para grandes contribuyentes, me parece. Ajá. A ver si se puede implementar, este, oye, como dicen, con Estados Unidos, sin Estados Unidos y a pesar de Estados Unidos, porque Claro, ellos son no, totalmente. los que deciden. Entonces, me parece que entre las tasas efectivas de recaudación y la implementación de estos pilares, Ujú. em, y yo creo que esta fiscalización a través de mecanismos ya más cercanos a una inteligencia artificial tributaria, yo creo que yo sí creo que No, no necesiten generar una propuesta en donde con más impuestos o nuevas tasas o no. yo creo que será suficiente, ¿no? Y además a eso agrégale, Carlos, digo, a veces pensamos en que solo está el gobierno a su vez pensando en grandes contribuyentes o contribuyentes normales, pero recordemos que hubo también un par de reformas que inciden sobre los llamados contribuyentes cautivos, los trabajadores Sí. a los que se les retiene, para ubicarlos, ¿eh? Una, el famoso tema del domicilio con su código postal, que recordarán por ahí quienes nos escuchan, esas filas que tuvimos hace 3 o 4 años afuera del SAT que para que les dieran su constancia de situación fiscal y pudieran darle al patrón para que pusiera su domicilio. Eso es una fiscalización indirecta, Carlos. Recordemos que la mayoría de los empresarios, de los empleadores, decía, oye, voy a contratar a mis trabajadores y ponía el domicilio de la empresa. Ahora no, ahora es donde están ellos y es para ubicarlos, para tenerlos bien específicamente indicados. Y la otra, que salió también descafeinada ahí por el ruido que se hizo, pero que esa es la intención,
el famoso registro e inscripción en el RFC de los mayores de edad, que no solamente son los que llegan a esa mayoría de edad, sino las personas adultas mayores que lo son y que por alguna razón nunca han tenido necesidad de inscribirse al RFC, ahora lo hacen. Son medidas, Carlos, si las vamos ahí juntando, si las vamos poniendo, que han tenido o que persiguen este objetivo, yo diría hasta maquiavélico, de decir, yo te tengo controlado, yo te tengo acá. Y el otro, Carlos, también que lo vimos, el complemento carta-aporte. Ese es un tema que en teoría también recordemos Sí, que van a estar implementando, lo van a hacer por ahí para quienes estén en este sector. Va a ser fundamental que estemos atentos a eso. Y en ese mismo sentido, las revisiones o inspecciones del trabajo en materia de subcontratación laboral. O sea, si ya le vamos sumando, o sea, quienes ahorita a lo mejor nos escucharon y ahí tu equipo, si hace una recapitulación de todo lo que mencionamos, yo te puedo asegurar que por lo menos estamos hablando de 15 posibles, llamémosle genéricamente facultades que el SAT tiene a la mano para llevar a cabo todas estas fiscalizaciones. Y es un combo preocupante considerando la reforma al Poder Judicial, ¿no? pues el otro día estábamos ahí en un foro y había un funcionario de élite que Ujú, no estaba participando, pero que como que lo obligaron a que participara y dijo, oye, ujú, pues es que los mayores de edad que cumplan 18, ¿no? Y dijeron, oye, ujú. pues es que, dice, no, no, la obligación existe y si pasa un año y no lo han hecho, cárcel, dice, cárcel, que de acuerdo. Imagínate. Le digo, oye, espérame, es que no tiene ingresos. Ah, pues se tienen que registrar así, no tengo ingresos o todavía no recibo ingresos, pero la obligación existe. Y esos mensajes tan así. Y luego otra, el bloqueo de las cuentas bancarias, ¿no? Ese es Ujú, otro ujú, tema no solo, como lo has dicho muy ujú. atinadamente, extorsión fiscal, Sí, sino también este tema no sé si sea una amenaza o sea, este tema, ahí sí, a lo mejor sí es un tema de sí, terrorismo, pero sí, el mensaje es claro claro. y el mensaje y seguramente pues habrá todavía, como lo existe actualmente, seguirá el régimen simplificado de confianza, Sí, seguramente. que Ujú, seguramente pues es un régimen prácticamente preferente, es un régimen de excepción, es un régimen, eh, ahora sí que ujú, yo le digo complificado y de desconfianza. ujú, ujú, exacto. Acuérdate que teníamos un régimen que se llamaba régimen simplificado y y lo conocíamos así, era el régimen complificado, claro. Oye, Exacto. pero ahorita que dices eso, Carlos, y creo que esta idea también es importante para que vean la importancia a nuestros colegas del Poder Judicial y de lo que significa un poder independiente y autónomo. Por ejemplo, este tema de la reinscripción al Registro Federal de Contribuyentes, yo siempre he Sí. pensado que es inconstitucional, Carlos. Ahí quienes nos escuchen pueden ir al artículo 36, fracción primera de la Constitución, donde habla de las obligaciones de los ciudadanos y dice que es obligación de nosotros inscribirnos en el padrón o en el catastro de acuerdo con las actividades económicas que nos permitan subsistir. Ujú, ujú. Aquí no lo es. Para mí, y yo se lo dije también a la señora Buenrostro en su momento, eso es inconstitucional. Igual en su momento que se lo dije con lo de los contadores, cuando hablábamos de este tema de poner en el dictamen que estaban incumpliendo, que había la posible comisión de un delito, yo le dije, esa reforma viola el principio de presunción, de no autoincriminación, perdóname, y me dijo, pues bueno, en ambos casos me lo dijo, textual, así, me dijo, pues que nos lo diga la Corte. Uno, porque todavía tuvimos una corte, por lo menos hasta hoy, independiente en una parte, ya se declaró inconstitucional, el de los contadores. Pero el otro, vamos a ver qué sucede. Con una corte a modo para este gobierno o con perfiles a modo llegando por voto popular, es preocupante porque vamos a tener un poder judicial debilitado que seguramente palomeará prácticamente todas las decisiones de este gobierno, no solo en temas jurídicos en general, sino por supuesto fiscales, ¿no? Juve, vamos, yo te invito a que generemos una sinergia para proponerle al gobierno que incluya, si es que así se fusiona o termina de fusionarse la Prodecon con la Conducef, los Ujú. acuerdos conclusivos en la ley Mascos, en la ley de Claro. resolución de controversias, me parece que no estaba, bueno, había ese tema porque existía
el acuerdo conclusivo, pero me parece que pudiera formar parte de esa nueva ley Sí, general, ¿no? claro, a ver, en teoría no tiene por qué desaparecer. En teoría, si arroga, o sea, yo estoy pensando que si se da esa fusión, digamos, habría una Conducef Prodecon con sus dos áreas, digo, mermadas quizá en la estructura, pero las dos. Entonces, no estaríamos pensando que desaparecieran. En caso de que así fuera, por supuesto que coincido contigo, tendríamos que pensar quizá ya no en un mecanismo donde actúe, y déjame entrecomillar esto de mediador, porque siempre se discutió si lo era o no Prodecon en estos casos, pero que quizá entonces ya no sea así, sino que sea una especie de recurso ante el propio SAT, donde se escuche, donde se dé esta posibilidad, que me parece que si se, incluso si se da así en una ley como la que acabas de describir, también haría, no quiero ser pesimista, pero sería también el preludio para que desapareciera, ¿no? O sea, creo que la fortaleza es que permanecieran como hoy los tenemos, aunque sea con otra autoridad, pero tal como se ven las cosas, lo veo difícil. Pero por supuesto, también se trata de proponer pues esperar que nos escuchen, porque creo que no ha sido la característica de este gobierno ni del anterior escuchar, ¿no? Ay, si yo estoy aprovechando tu presencia. Fíjate que muchos empresarios, bueno, se ha oído, me choca decir telepasillo o comunicación informal, pero decían que inclusive, se había como, no abandonado, pero no le habían dado seguimiento a considerar a Estados Unidos como un régimen fiscal preferente, porque cuando hablamos en la ley doméstica y, no, y tenemos un tema de pagar menos de lo que pagaríamos acá y pasaría inclusive una tasa, sí, superior, sí, 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 sí. que tenemos del 22, ¿no? Punto y Sí, cacho, ¿no? sí, 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 sí. Este, entonces decía, oye, si Estados Unidos se considera como un régimen fiscal preferente, entonces el contribuyente tendría que anticipar el 40% del ingreso, ahora sí que obteniéndolo, realizándolo o no haciéndolo. O sea, y entonces ahí, híjole, todas las operaciones que tendríamos que o que llevemos a cabo con Estados Unidos en ese tema de esa relación bilateral, pues tendría que, en ese tema de Refipre, ¿tú qué opinas con esto, mi Juve, de A considerar ver, Estados Unidos y no todos los estados, porque sabemos que todos los estados no, traen, no, no, pero, claro. ¿cómo ves? No, recordemos que esto, si se da, Carlos, es un impuesto federal, ¿no? O sea, no son los impuestos locales de cada entidad de cada estado de la Unión Así Americana. es, así es. Entonces, sí, a ver, recordemos que esta discusión, Carlos, ya se había de alguna manera planteado cuando llegó por primera vez a la presidencia Donald Trump. Acordémonos que él siempre ha traído la idea de disminuir la tasa efectiva de las personas morales y fue cuando se abrió esa discusión, porque este 75%, que es la regla que nos marca nuestra ley del impuesto Sí, sobre la renta, en relación con nuestra tasa que nos lleva al 22.5%, así dice, bueno, es. que tenga cualquier país que tenga una tasa menor se considerará un territorio fiscal preferente. Estados Unidos, entiendo que Trump quiere bajarlo hasta el 21% para que esto Sí, pudiera llegar a ser de esa manera. Por supuesto que esto cambiaría el escenario, por lo menos corporativo, Carlos. Yo te soy franco, lo veo difícil, primero porque, y quizá aquí también otra vez me gana el sentimiento, porque confío en que gane Kamala Harris, veo que puede ser pues creo que sería lo mejor que nos podría pasar, me parece, incluso desde el punto de vista fiscal, pero si llegara a ganar este señor, pues sí tendríamos que replantearnos esa manera de cómo terminaríamos haciendo los negocios con Estados Unidos, porque claramente calificaría como un territorio fiscal preferente en los términos de nuestra legislación. ¿Qué podría suceder o a qué nos llevaría? Pues podría haber también una cuestión de cambio de lugares donde se tribute, podría haber un cambio también en las inversiones, sobre todo planificación familiar, que tú conoces muy bien, y que, bueno, al ujú, final del día también habría que cuidar el aspecto de legalidad, pero sobre todo también de constitucionalidad. Pero fíjate cómo todo nos lleva al mismo camino, como en Roma, nos lleva al Poder Judicial, ¿no? Por eso es tan grave lo que sucede con el Poder Judicial, porque nosotros damos por sentado que están ahí y el día que no estén, ese día nos vamos a dar cuenta de lo útil que era, ¿no? Era útil y era bueno que estuviera porque no sabíamos que existía, porque todo funcionaba. Sin duda hay reformas al ser el Poder Judicial, claro, no soy ciego a eso,
pero todo nos lleva al punto. Entonces, incluso esta parte de esa discusión eventualmente podría llegar a terminar en tribunales, ¿no? Entonces, yo lo veo complicado, Carlos, pero bueno, hay que tenerlo como una posibilidad. ¡Ay! ¡Qué agasajo! Le vamos a No, poner, continuará. Es más, sí, y no hasta el 300, no hasta el 300. oh, No, ya o sabes que sea, yo feliz de le la vida. ponemos continuará, entonces hacemos un compromiso, ¿qué te parece? Sí, yo feliz, Carlos. Si buscamos ahora que haya, si Pues vamos a viene esperar, una, exacto, claro, esperamos una al final de reforma año fiscal, a ver qué pues, hay ¿qué te y parece si la platicamos para darle exacto. continuidad a este programa 200? Oye, 200 desde la ciudad de Santiago de Chile. Exacto, 200 desde la ciudad de Santiago de Chile, o sea que lo hicimos un poco, lo quisimos internacionalizar a Exacto, propósito. exacto, exacto, ya ves, hasta Para salió empezar a bien. invitar, claro. Entonces, pero bueno, oye, Juve, no me queda más que agradecerte, reconocerte, aprenderte, Oye, permanentemente, ¿sí? Así que gracias. esta es tu casa, seguirá siendo tu casa. Ahora sí que tú dinos qué quieres hacer aquí, nosotros lo programamos, lo hacemos, así que no falta eso. Humbertito, tenemos su reconocimiento. Ya sé que ya ni los ve, la verdad. Pero mira, Ahí ahí está. está Muchas nuestro gracias. reconocimiento. Ya hasta le Gracias. cambiamos el Sí, ya formatito vi. para que veas que es Sí, ya diferente vi. al 100 que te Sí, dimos. ¿Sí? exacto. Si me iba a aparecer Ah, copia, nada más le cambiaron el 1 por el exacto. 2. Eso, el Ah, 100, muchas gracias. y el Rolex que te dimos en el 100 ahora lo cambiamos para Oye, Audemars o para y, y no lo, y no lo, Hublot. y no lo he declarado como ingreso en Eso. especie, caray. Ahora pusimos Cartier para que no traigan los mismos, ¿eh? Pero, mira, ahí está. Ahora sí que, Gracias. mira qué bonito. No, está Sí, bonito, pero lo más sí, interesante lo hicimos así, pensando en la comunidad Orfe, que en tan poquito tiempo nos das mucho no, de hombre. tu estudio y de tu conocimiento. Y muchas gracias, mi querido No, Juvenal, por haber hecho posible y por haber llegado, bueno, obviamente junto con nosotros a este miércoles 16 de 2024 en el hombre. programa 200 que nunca nos imaginamos, es más, pensábamos en pasar a la siguiente semana. Y mira, no, gracias Y, a ti, Carlos, gracias a y ti. ahora tenemos aquí eso, y tú formas parte de ese rompecabezas que en su momento pusiste en la piececita número 100 y pusiste ahora la 200 y así vas poniendo piececitas en toda esta comunidad Orfe, lo cual nos sentimos profundamente agradecidos contigo, mi querido doctor Juvenal Lobato Díaz, que estuvo con nosotros aquí desde Santiago de Chile. Más lo mandamos allá para aprovechar. Dijimos, vamos a internacionalizar el conversatorio. ¿Mm? Muchas gracias, mi querido Carlos, a ti, a Humberto, a todo tu equipo, de verdad, agradecido por todo tu cariño, por toda tu generosidad, de verdad. Muy bien, pues nos vamos a seguir adelante. No sabemos, como al inicio no sabíamos que íbamos a llegar al 200, pero si Dios nos presta vida y ustedes siguen confiando en nosotros y tenemos obviamente la participación y la gentileza y la humildad y el cariño como el doctor Juvenal Lobato Díaz, pues yo no tengo ninguna duda que llegaremos a un programa 300, pero eso no hubiera sido posible si no hubieran estado con nosotros hasta este momento. Así que gracias, muchas gracias a todo el equipo, a todo Orozco Felgueres, a toda la comunidad que hizo posible este programa 200, que por supuesto, pues así lo preparamos, pues con el doctor Juvenal Lobato Díaz, que está con nosotros aquí desde Santiago de Chile. Así que, pues ahora sí que no podemos festejar mejor. Así que nos vemos el próximo miércoles en la emisión 201, 201. Vamos uno a la vez, como dicen, uno a la vez. Así Exacto, que solo por hoy. gracias, solo por Gracias. hoy. Juvenal Lobato Díaz estuvo aquí con nosotros. Gracias, gracias. No.